Bien, pues vamos dando inicio a nuestra nueva sesión de finanzas internacionales y me gustaría iniciar preguntando si alguien tiene dudas sobre sus calificaciones. Ya no recibí ningún feedback de regreso y me gustaría saber si todos estamos ok con nuestra calificación y de ser así, pues ya está en CIARU. Hoy es último día para hacer correcciones, entonces es importante que si alguien tiene alguna duda o alguien quisiera revisar algo, pues es importante que lo hagamos hoy mismo para que podamos reflejar el cambio en Seattle. Profe, ¿me puede decir cuánto saqué? Es que estoy bloqueada. A mí también, profe. Ok, vamos a ver entonces las calificaciones y vamos viendo si alguien tiene dudas. Y aquí están las calificaciones. Y cada uno de nosotros revisemos. La primera columna es de las tareas, la siguiente columna amarilla es de los exámenes rápidos, la tercera columna es de la exposición y y creo que tuvimos ahí no, el examen es en la tercera, la cuarta columna amarilla y finalmente si sumamos todas las columnas amarillas nos da nuestra calificación de parcial. Esas calificaciones ya están en CIARU, pero es importante que si tenemos alguna corrección, es importante hacerlo el día de hoy. Yo estoy bien, profe, gracias. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿El resto? Yo también, profe. Gracias. Yo también, profe, gracias. Ahí está. Entonces, creo que estamos bien todos. Y vamos entonces a nuestro primer tema de tercer parcial. ¿Ok? Y aquí vamos pues entonces con nuestro primer tema del tercer parcial. ¿Sí? Y ese primer tema se trata de mercado cambiario a plazos. Y ya estudiamos pues en el primero y el segundo parcial los mercados que nosotros tenemos disponibles pues en el sistema financiero mexicano. Y el último que vimos, o bueno, el último que vimos en el segundo parcial es el mercado accionario. ¿Sí? Y ya sabemos nosotros que existen otros tipos de mercados, ¿no? Existe el mercado accionario, existe el mercado de divisas y el mercado de bonos. Y vamos a ver hoy también el mercado cambiario a plazos. ¿Sí? Entonces el objetivo va a ser, pues, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de mercado cambiario a plazos? Vamos a ver un poquito de las tasas de interés. Y ya para este tema ya vamos a necesitar la calculadora. Entonces, se pueden ayudar de la calculadora de su celular, de la calculadora de la computadora, un Excel, etcétera, ¿no? Ya a partir de este momento vamos a empezar a ver cálculos. Entonces, la siguiente sesión traigan a la mano ahí donde sumar y restar, porque vamos a empezar a hacer algunos numeritos. ¿Ok? Bien. Pues decíamos pues que los cuatro instrumentos financieros derivados que se usan en el mercado de divisas son estos cuatro. Nosotros ya sabemos que el mercado de divisas, y lo vamos a ver en un tema siguiente sobre el mercado de divisas, pero hoy vamos a tocar, digamos que nos vamos a adelantar un pasito, ¿no? Puesto que ya sabemos qué es el mercado de divisas, ¿no? El mercado de divisas es el mercado donde nosotros podemos comprar y vender, pues, monedas de otro país, ¿no? Entonces, en los mercados de divisas, nosotros podemos encontrar estos cuatro instrumentos. ¿Sí? Los contratos a plazos, los swaps, los futuros y las opciones. ¿Sí? Y precisamente acerca de estos cuatro temas es que se va a tratar nuestra exposición de tercer parcial. ¿Sí? Durante el break, regresando de nuestro descanso de 10 minutos, vamos a ver cómo nos vamos a organizar para las exposiciones. Por lo pronto, vamos a decir que tenemos estos cuatro instrumentos financieros dentro del mercado de divisas. El conocimiento de estos es indispensable para entender el funcionamiento de los mercados financieros internacionales. ¿Y alguien recuerda de qué se tratan estos contratos? Prácticamente los swaps y los futuros son muy similares y ya más o menos habíamos platicado de qué se trataba. ¿Pero alguien recuerda acerca de los swaps y los futuros?
¿Recordamos? Bien, bueno, a ver, para recordar un poquito, despejar, y recordar que otra vez estamos acá en la clase de finanzas internacionales. Los swaps y los futuros, incluso los contratos a plazos y las opciones, tratan todos acerca de en qué momento voy a comprar y en qué momento voy a vender las divisas. Vamos a decir que eh, a mí me gustaría o me veo en la necesidad de asegurar el precio del dólar, ¿no? Yo soy una empresa que trabaja con acero, ¿sí? Vamos a decir que somos Aceros Murillo, y normalmente pues el acero está altamente ligado al precio del dólar. Tú sabes, como financiero de la empresa, que vas a necesitar dólares, ¿no? Entonces ya te llega un proyecto grande y vamos a decir que para final de año este proyecto se echa a andar y para final de año tú vas a tener o vas a necesitar cierta cantidad de dólares, ¿no? Ahora mismo que las condiciones económicas, vamos a decir que están estables, que el precio del dólar está estable de alguna manera, entonces tú decides en este momento hacer un contrato. Entonces en este momento comprar dólares o hacer una transacción de compra-venta de dólares, pero que te los entreguen hasta diciembre, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora mismo? Vamos a amarrar el precio del dólar, ¿sí? Vamos a ir a una casa de bolsa y le vamos a decir, necesito yo crear un contrato en el cual tú me asegures que en diciembre yo te voy a comprar los dólares al precio del día de hoy. Entonces se arma el contrato, ¿sí? Y entonces hacemos un contrato de un futuro, ¿ok? ¿Qué es esto? Que estamos amarrando el día de hoy el precio del dólar en el futuro, ¿sí? Hay contratos que ya están establecidos en cuanto a monto, en cuanto a plazos, etcétera, ¿no? Y esos van a ser los swaps. Perdón, sí, los swaps. Los forwards, perdóname, los forwards que no están mencionados acá, que también ya los vimos. Y los futuros están un poquito más adecuados a las necesidades de nosotros, que sería lo que nosotros buscaríamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el monto en el que nosotros queremos movernos, las fechas en las que nosotros queremos movernos, pues no están establecidas de alguna manera, o sea, no están rígidas, no es un contrato que ya está preestablecido. Sin embargo, sí se puede, pues, hacer un contrato a la medida de nosotros. Un instrumento derivado es un instrumento cuyo valor se deriva del valor de algún activo subyacente. Pueden ser mercancías básicas, acciones, índices, tasas de interés, divisas, etc., ¿no? ¿Qué es un activo qué es un instrumento de derivado? Nosotros hemos escuchado o alguien ha escuchado acerca de los futuros, por ejemplo, de la naranja o los futuros del clima, etcétera. ¿Alguien los ha escuchado? ¿No? ¿Tampoco? No, profe. Ok. No, profe. Un instrumento, ok, un futuro es, como ya les explicaba, es amarrar el precio de algo en el futuro, ¿no? Un futuro de naranjas, por ejemplo, puede ser que tú establezcas o tú hagas un contrato de pagar las naranjas o comprar las naranjas en cierto precio establecido previamente en el futuro. Vas por ejemplo, ah, con un granjero, pues con el que se dedica al cultivo y y a la producción de naranja, yo le decía, la producción del 2020 completamente te la voy a comprar, ¿ok? Si sale bien o si sale mal, no importa. Yo te compro toda la producción de naranja, pero te la voy a comprar en este precio, en un precio bajo, ¿no? Entonces, en ese momento hacen la transacción esperando, y tú como comprador de la producción, tú esperas que la naranja salga buena y que además la naranja para cuando termine la cosecha, pues eleve el precio mucho más allá de lo que tú lo estás comprando hoy, ¿no? Entonces, eso es un futuro y lo estás haciendo es un futuro de un activo subyacente, ¿no? ¿Del qué? De la naranja, ¿no? Lo estás haciendo en dólares, pero estás esperando que el activo subyacente, en este caso las naranjas, pues suban de precio, ¿sí? Un instrumento derivado es muy similar, ¿sí?
Por ejemplo, cuando nosotros adquirimos una casa, vamos y compramos la casa, bla, bla, bla. Cuando nosotros hacemos el contrato, te dicen, la casa vale 2 millones en este momento o su equivalente que son, voy a inventar porque la verdad no tengo ni idea de cuánto está la UDI, o 50,000 UDIs, ¿no? Que es lo mismo en este momento. Si la UDI, todos sabemos lo que es las UDIs. ¿Alguien sabe lo que son las UDIs? ¿No? ¿Nadie sabemos lo que son las UDIs? En algún momento nos dijeron, profe, pero no creo que no nos acordamos. ¿Es una moneda como el Bitcoin? Son las Bueno, unidades de inversión, ¿no? ajá, son unidades de inversión, exactamente. Y una UDI, digamos que no es una moneda como tal, pero es una unidad, vaya, como el nombre lo dice, es una unidad de inversión. Entonces, una UDI, por ejemplo, puede valer, no sé cuánto valga en este momento una UDI. Vamos a tratar de ver. No sé. Bueno, una UDI es como si fuera una moneda, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. ¿Dónde está? Una UDI, que es una unidad de inversión, una UDI, unidad de inversión. Vamos a suponer que su precio sea de 2,000 pesos. ¿Ok? Y la casa que queremos comprar vale 2 millones de pesos. Si nosotros lo convertimos a UDIs, vamos a, entonces, déjenme sacar mi calculadora. Nada más para no equivocarnos. Ah, qué difícil. Son 2 millones entre 2,000 y nuestra casa en UDIs será igual a 1,000 UDIs. ¿Estamos de acuerdo? Porque 1,000 UDIs por los 2,000 pesos que vale la UDI es igual a 2 millones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o más o menos? ¿Nos perdimos? ¿Sí o no? No, profe, sí vamos bien. Ok. Ok, entonces vamos a decir que nosotros compramos una casa en UDIs, ¿sí? Y en UDIs nos cuesta 1,000 UDIs, lo que es lo mismo a 2 millones de pesos, ¿ok? Si el precio de la UDI sube, si el precio de la UDI, vamos a decir, la UDI en el 2023, en el 2023, tiene un precio de 2,500, ahora yo ya no tengo que pagar 2 millones, sino 2 millones en el 2023, yo tendría que pagar 2,500,000. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el precio de la UDI subió. ¿Ok? Esto puede ser un instrumento derivado. Un instrumento derivado se deriva del valor de algún activo subyacente. ¿Sí? Si yo compro o si yo hago un contrato en UDIs, ¿sí? En este caso hice un contrato al principio, en el 2020 hice un contrato por 1,000 UDIs. ¿Ok? Si el activo subyacente, o sea, si la UDI sube de precio, entonces también mi contrato sube de precio. ¿Ok? Eso es a lo que se refiere un instrumento derivado. Un instrumento derivado es un instrumento que se hace con el valor de algún activo adicional, ¿no? Normalmente lo podemos hacer en dólares, ¿sí? Para nuestro caso, que lo voy a poner, en nuestro caso el activo subyacente es una divisa y su valor es el tipo de cambio spot. Si yo hago un contrato por $1,000 el día de hoy,
que esté el valor del dólar, vamos a poner en 10 pesos, si el activo subyacente, si el dólar sube a 25 pesos, entonces yo ya debo el valor de los $1,000 a pesos que son en 25. Ya no los debo a 10 pesos, ya los debo a 25, ¿no? Entonces, un instrumento derivado es un instrumento que al final de cuentas su valor se deriva o su valor real va a ser por lo que vale el activo subyacente. En el caso del contrato en UDIs, pues va a ser el valor de UDIs, si es un contrato en dólares, pues va a ser el precio final del dólar, o si fuera en euros, pues al tipo de cambio que esté el euro. ¿Más o menos queda entendido lo que es un instrumento derivado? Sí, Sí, no. profe. Sí. Ok, bien. Entonces vamos a continuar. El valor de los contratos derivados en divisas también depende de las tasas de interés en ambas monedas. Los instrumentos derivados sirven tanto para administrar el riesgo como para especular. ¿Ok? Entonces, un instrumento derivado es un instrumento que nos va a ayudar a especular de alguna manera. ¿Qué es especular? ¿Alguien sabe lo que es especular? Es como, pues como hacer un rumor, ¿no? No se tiene certeza, pero se sospecha algo, ¿no? Es como suponer, ¿no, profe? Ajá, ambas definiciones están correctas, ¿no? Un rumor, digo, una especulación es prácticamente un rumor, un chisme, un suponer, ¿ok? Entonces, nosotros cuando hacemos un instrumento derivado, nosotros suponemos que el activo subyacente va a subir o va a bajar. Y eso es especulativo, ¿sí? Porque realmente tú no sabes. A lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Voy a hacer una inversión en UDIs y los voy a pagar ahora mismo porque yo estoy esperando que el precio de la UDI suba, ¿no? Entonces yo compro, vamos a decir, en teoría, yo compro UDIs en este momento o compro dólares en este momento, ¿sí? Porque yo especulo que el precio del dólar va a subir, ¿ok? Entonces, para eso para eso nos sirven esos tipos de instrumentos, de alguna manera para especular que el precio del dólar va a bajar. ¿Qué es lo que sucedería si entre todos nosotros especulamos que el precio del dólar va a subir? Eventualmente, digamos, el chisme y el rumor se va a correr y a la hora de que todo mundo sepa que estamos muchos comprando dólares ahorita porque creemos que va a subir, obviamente la demanda de dólares va a empezar a crecer y con ello, al final de cuentas, el rumor va a terminar siendo cierto. ¿Por qué? Por la ley de la oferta y la demanda. Si nosotros corremos el rumor de que el dólar va a subir y el rumor es muy fuerte, eventualmente todos los que escuchen el rumor van a querer también comprar y vamos a lograr que el valor del dólar sube. Los instrumentos derivados no eliminan el riesgo, solo lo transfieren. Los instrumentos derivados, al ser un instrumento que nos va a permitir hacer la compraventa en el futuro, ¿sí? Solamente transfieren el riesgo al futuro, no lo van a eliminar. Si el precio del dólar, si nosotros apostamos que el precio del dólar va a subir, ¿sí? Y compramos dólares en este momento para que nos los entreguen en el futuro, y el precio del dólar al final resulta que bajó, no eliminó el riesgo el hecho que nosotros hubiéramos hecho un contrato previo. Simplemente transfirió el riesgo al futuro, al momento que nosotros nos van a entregar los dólares, y en ese momento nos vamos a dar cuenta si tuvimos éxito o no tuvimos éxito con esa transacción. Pocas palabras, con los instrumentos derivados o con los instrumentos de futuro, no se elimina el riesgo, solamente transfieres el riesgo a otro momento en el tiempo, ¿ok? No porque hagas un contrato el día de hoy con un instrumento derivado o un contrato de futuro, no significa que ese contrato te asegure que vayas a tener una ganancia, porque tú le estás apostando ya sea a que suba o que baje, pero realmente cuando te vas a dar cuenta si tienes o no una ganancia va a ser en el futuro. Si en el futuro
Si en el futuro el precio del dólar subió y tú le apostabas a que ibas a bajar, pues entonces ahí tienes una pérdida, ¿no? Igual si sucede al revés. Entonces, los instrumentos derivados no eliminan el riesgo, simplemente transfieren el riesgo a otro momento en el futuro. El mercado de divisas a plazo es la traducción del forward foreign exchange, o sea, es un forward, ¿sí? ¿Qué es esto? Pues que lo vamos a trasladar hacia el futuro. Los contratos forward constituyen el instrumento de administración de riesgo cambiario más antiguo y más utilizado en las exportaciones y las importaciones. También puede ser utilizado como instrumento de especulación. Los forwards pertenecen al mercado cambiario extrabursátil y usualmente el monto de un contrato rebasa el $1.000.000. Okay, entonces ya estamos entrando en ver lo que es un forward. Un forward es lo que platicábamos de hacer un contrato el día de hoy. Hacemos el contrato y en este momento vamos a suponer que el tipo de cambio está en 20 pesos por dólar. Yo apuesto a que con todo este drama de las elecciones y bla, bla, el tipo de cambio en las próximas semanas o en el próximo mes aumente hasta 25 pesos. Entonces, el día de hoy, yo hago un contrato contigo, banco, o con alguna institución, y digo, yo, ¿sabes qué? Quiero comprar o quiero que me respetes el precio del dólar en 20 pesos por $1.000.000, ¿ok? Su equivalente. Pero quiero que me lo entregues hasta dentro de 2 meses, ¿sí? Cuando yo espero que el tipo de cambio esté en 25 pesos. Bien, ¿qué es lo que sucede? Hacemos nuestro contrato, se llega el término de los 2 meses, entonces yo voy y le digo, ok, vengo a pagarte, ahora sí, el $1.000.000, y vamos a ver cuántos dólares me vas a entregar, porque yo te lo compré o hicimos el contrato en 20 pesos el dólar, ¿ok? Si el dólar efectivamente dentro de 2 meses llegó a los 25 pesos que yo estaba esperando que subiera, entonces tuve una ganancia. Si el dólar dentro de 2 meses baja a 19 o a 18 o a 15 pesos, entonces yo voy a tener una pérdida, pero yo soy obligado a pagar esos 20 pesos por dólar. ¿Okay? Entonces, realmente no existe un aseguramiento de que vayas a tener una ganancia. Simplemente tú estás apostándole a que el precio del activo subyacente, en este caso el dólar, pues vaya a subir o vaya a bajar. ¿Okay? Entonces, un forward es un contrato para el futuro con un activo, ¿ok? Pero el forward tiene la característica de que son contratos mayores a $1.000.000, ¿ok? ¿Preguntas sobre el forward? No questions? Ok, seguimos. Contrato a plazos. Al no ser regulado el contrato a plazos, el mercado extrabursátil existe una gran variedad de contratos forward. Sin embargo, algunos de sus rasgos son comunes. Un contrato a plazos o un contrato forward a plazos es un acuerdo de compraventa de una cantidad específica de una divisa en una fecha futura determinada a un precio determinado en la firma del contrato. O sea, un contrato a plazos es prácticamente un contrato que vamos a llevarlo al futuro, igual que el forward, pero en este caso, el monto tú y yo lo vamos a pactar. La fecha, tú y yo la vamos a pactar, y la divisa en la que lo vayamos a hacer, tú y yo lo vamos a pactar. O sea, es un poquito libre. Y el forward es más estricto en el sentido de que el monto tiene que ser arriba de $1.000.000, los plazos son estrictos, las fechas son estrictas, la moneda es estricta, etc. Y un contrato a plazo ya es un contrato en el que tú y yo nos podemos poner de acuerdo. Digamos que es un poquito más a nuestras necesidades. Los plazos típicos para ello pues son los de 30, 90 y 180 días. Obviamente existen también forwards de 3 días que son muy cortitos o a 5 años. En el mercado de los forwards es más líquido un contrato de corto plazo. ¿Por qué va a ser más líquido un contrato de corto plazo? ¿Por qué podemos pensar que es más líquido?
¿no? Recuerden que la liquidez es la manera en la que un contrato se vuelve otra vez dinero. Entonces, obviamente, entre menos plazo tengas, pues tienes más liquidez. ¿Por qué? Porque solamente tienes que esperarte un par de días para que te regresen el dinero o para poder tener el dinero en las manos. Obviamente, entre menos plazo tengas, tu riesgo de que suba o baje va a ser menor, ¿sí? Si tú le apuestas a que el dólar suba, ¿ok? Obviamente tú tienes mucha más certeza de lo que pase en estos 3 días siguientes a lo que pueda suceder dentro de 5 años, ¿ok? Entonces los contratos a corto plazo van a ser tal vez un poco más caros, pero tú vas a tener mucha mayor certeza de cuánto va a subir o cuánto va a bajar, o si va a subir o va a bajar. Entonces tú podrás determinar si le apuestas a la subida o le apuestas a la bajada del dólar o de la divisa, ¿no? O del activo subyacente. Los plazos típicos están disponibles continuamente, por lo que la fecha de entrega puede coincidir con cualquier día deseado por el cliente, ¿no? A lo mejor hubiera sido interesante haber hecho un contrato forward, un contrato a plazo, previo a las elecciones, ¿no? Digamos, 15 días antes de las elecciones, amarrar el precio del dólar y apostar que iba a subir después de las elecciones, ¿no? ¿Por qué? Porque toda esta información, digamos, especulativa acerca de si el presidente iba a tener la mayoría en el Congreso o no, pues nos puede ayudar a tener esta volatilidad en el precio del dólar, ¿no? Y a lo mejor hubiera sido interesante haber hecho un contrato un contrato a plazos para que después de las elecciones haber apostado a que iba a subir, ¿no? En este caso, al no tener la mayoría en el Congreso, el presidente, el precio del dólar estuvo bastante estable. Hasta ayer, me parece que ayer, tuvo como una elevación importante el precio del dólar. Sin embargo, digamos, los inversionistas extranjeros que tienen aquí invertido su dinero, pues se quedaron bastante calmados al ver que el Congreso no se fue o no tiende a ser mayormente del partido del presidente, ¿no? Entonces, el precio del dólar estuvo bastante estable. Si nosotros hubiéramos hecho un contrato apostándole una subida estrepitosa al dólar, seguramente que hubiéramos perdido, hubiéramos tenido ahí una muy poca ganancia. Si el cliente no está seguro de la fecha exacta de entrega que desea, puede comprar un forward flexible. Los contratos flexibles son generalmente más caros que los típicos, pues obviamente, ¿no? Si nosotros estamos queriendo un contrato que se adapte más a mis necesidades, pues eso me va a costar un poco más que un contrato que ya está establecido, donde va a ser por 3 meses o por 1 año o 2 años. Entonces, si yo quiero un contrato que se adapte a mis necesidades en cuanto a monto y fechas, pues va a ser un poco más caro. El monto del contrato también se ajusta a las necesidades del cliente, aun cuando de preferencia se manejan cantidades grandes. ¿Sí? Bueno. En el mercado a plazo, no hay ningún mecanismo que garantice el cumplimiento de los contratos. Si un banco quiebra, el grupo financiero que lo adquiere está obligado a acatar el compromiso. Sin embargo, existe un riesgo sistémico. O sea, existe un riesgo de que el banco no pueda cumplir con sus obligaciones. Me voy a poner un segundo en mute porque ya está pasando el tren por acá. Bien, continuamos entonces, perdón. Decíamos entonces que si un banco quiebra, el grupo financiero que lo adquiere está obligado a acatar el compromiso. Sin embargo, obviamente existe un riesgo de que el nuevo banco que compra estos contratos o que compra el banco con estas obligaciones, pues pueda no hacer frente a estas obligaciones. En caso de una crisis global, es posible que no les sea posible hacer frente a estas obligaciones. O sea, no estamos, como institución financiera, no está obligado a respetarte el contrato que te hizo de un futuro. Vamos a decir que hicimos nosotros un contrato de futuro esperando que el precio del dólar suba dentro de los próximos 5 años, ¿no? Que suba a lo mejor hasta los 25 pesos. Sin embargo, previo a redimir, digamos, ese contrato, el banco con el que hicimos el contrato se va a la quiebra y vamos a decir que lo rescata otro banco de mediano tamaño.
A la hora que nosotros se vence nuestro plazo, vamos con el nuevo banco y le decimos, oye, yo había hecho previo un contrato con el banco anterior en el que me iba a vender el dólar en 20 pesos. Entonces el banco tiene su derecho de decir, ¿sabes qué? Pues la realidad es que no tengo dinero para hacerlo y en ese momento, pues lo siento, tenemos que liquidar este contrato y no te puedo hacer válido este contrato. Entonces, si el nuevo banco se ve en la necesidad, pues te puede cancelar también el contrato que hiciste previamente. En el caso de algunas monedas, existe el riesgo político, donde el gobierno de uno de los países involucrados puede aplicar control al movimiento de capital, lo que haría imposible la ejecución de estos contratos, ¿no? Si estuviéramos a lo mejor en Venezuela a la mitad de su crisis política, pues hubiera sido muy probable que los contratos de futuros que nosotros hicimos con algunos bancos no hubieran podido haber sido realizables. ¿Por qué? Porque el gobierno pudo haber tomado pues la banca y pudimos no haber podido hacer nuestro contrato hasta el final. Donde existe un riesgo político, los contratos son más caros. ¿Por qué? Porque no sabemos si el gobierno eventualmente nos va a tomar por sorpresa y nos va a cambiar las reglas del juego. ¿Okay? ¿Les parece si nos tomamos unos minutos para ir por un vaso con agua o ir al baño, etcétera? Y nos vemos aquí a las 8:20. ¿Sí? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Profe.